Es un privilegio, siempre es una responsabilidad compartir la palabra. Una vez me preguntaron, Álvaro, ¿cómo tú sabes cuando el mensaje que tienes que entregar a la iglesia? Y me llamó la atención la pregunta, ¿no? Y yo respondí, sabes que a mí lo que más me llama la atención es que Dios disponga su corazón y nos hable. Y puede entregar una palabra a una persona y compartir esa palabra con el pueblo. Yo creo que eso es más maravilloso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Dios mío, por el testimonio de Freddy, cómo tú eres fiel, cómo tú respondes al clamor y a la oración de tu pueblo. Y cuando un hombre se dispone, tú lo usas, Dios. Señor, te pido, Dios mío, que tú me uses. Dame la gracia, la sencillez y la claridad para entregar tu palabra. Perdónanos, Dios mío, hoy día. Límpianos. Permite que la palabra caiga en buena tierra, produzca el querer como el hacer y abra nuestro entendimiento. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, rompo todo yugo del diablo que quiere interferir tu palabra. Tu gracia, tu misericordia y tu amor venga para con nosotros. Usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón para bendecir a la iglesia. Tú me conoces y sabes cómo soy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Le puse un tema, el nombre a la predicación, a la palabra que voy a compartir hoy día. Dice, el Señor tiene cuidado de nosotros. Los que trajeron sus Biblias, yo les insto a andar con su Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 y 11. Si ustedes se acuerdan que es un cántico de Marcos Witt, pero ese cántico no es completo, importante. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy día quiero hablar desde Pedro. Quiero hacer la énfasis en Pedro, el apóstol Pedro. Remontémonos al tiempo de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Cuando Él comenzó su ministerio, Él eligió a 12 hombres. Dentro de sus discípulos que Él eligió cobrador de impuestos, eligió pescadores, eligió un celote que era como un revolucionario, una persona que se oponía a la autoridad, y eligió un ladrón y a otros más. Y dice la palabra que les dio autoridad y les dio una misión de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, predicar que el reino de Dios se acerca, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, etc. Si nosotros nos remontamos a la palabra y la leemos, encontramos que Jesucristo no se juntó con sus amigos, como el día de hoy podríamos hablar del presidente que forma su gabinete con los mejores, personas con los mejores estudios, los mejores conocimientos, personas con la mejor inteligencia, las personas donde se educaron en los mejores lugares, donde hicieron posgrados, MBA, doctorado, expertos. Jesucristo formó y preparó a 12 discípulos, de los cuales dice la palabra que Él no bajó a nadie. No hizo cambio de gabinete. No tuvo que bajar a alguno que se portó mal y se equivocó.
Ahora, usted me podría decir, no, Álvaro, usted está equivocado porque hay uno que se portó mal. Y hay uno que traicionó al Señor. Está claro, es Judas. Judas traicionó a Cristo. Pero estaba escrito en la palabra. No fue una coincidencia. Estaba escrito en la palabra. En el libro de Salmos dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. En el libro de Mateo, capítulo 27, dice, así se cumplió la profecía de Jeremías que dice, tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él. Estaba profetizado que uno de esos 12 iba a traicionar a Cristo. Jesucristo los escogió. Jesucristo eligió a 12 discípulos, hombres común y corriente. Vamos a estudiar a Pedro, cómo entró a ser discípulo. Juan capítulo 1 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Quién fue el apóstol Pedro? ¿Qué función cumple en toda esta historia? ¿Quién fue el apóstol Pedro? De pescador fue transformado, fue cambiado, fue mudado en otro hombre. De pescador a siervo de Dios. El apóstol Pedro, cuyo nombre original fue Simón, era hijo de Jonás, o Juan. Era pescador oriundo de Betsaida, que llegó a vivir con su familia. Era casado en Capernaum. Era líder por naturaleza. Un hablador crónico. ¿Conocen ustedes personas así? Su disposición era transparente y entusiasta. Figura siempre a la cabeza de las listas de los apóstoles. Tenía confianza, pero era impulsivo. Hizo más preguntas que cualquier otro discípulo en el Nuevo Testamento. Era emocional y afectivo. Era una gran persona humana. Moody dijo, no brillante ni intelectual, sino humano. Muchos de nosotros, muchos de los que estamos acá, nos podemos identificar con las cualidades y características de Pedro. Llevaba a su esposa en los viajes misioneros. Confiaba en sí mismo. El Señor le dijo una vez que había orado para que su fe no faltara. Este incidente se refleja en su epístola muchos años más tarde. Luego de haber madurado y pasado por la escuela del Señor, fue muy impulsivo antes de madurar. Conoció muy cerca al Señor. En el monte vio su gloria. En su epístola recuerda con mucha emotividad esa escena que causó gran impacto en su vida. Estuvo lejos de ser considerado infalible, aún por los mismos apóstoles. Pablo tuvo que reprenderlo públicamente. Nunca aceptó que lo veneraran
ni que se inclinaran ante él. Fue un hombre de mucha fe. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre pescador, humilde, podríamos decir entre comillas, ignorante, sin estudios, sin de una familia famosa, sin recursos, llegase a transformarse en lo que fue? ¿Qué pasó en él? ¿Qué cambió su vida? ¿Qué lo transformó? ¿Quién lo mudó en otro hombre? Pedro dijo en el libro de Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues la hora tercera del día. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales de Dios, hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos habéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, previsteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Este hombre dijo eso delante de 3,000 personas. Después que terminó de hablar, 3,000 personas se convirtieron. ¿Qué sucedió en él? Dentro de las cosas importantes que experimentó Pedro, experimentó la pesca milagrosa. Él estuvo presente cuando Jesucristo alimentó a cientos de personas. Él lo vio con sus propios ojos. A él no se lo contaron. Él vio el milagro. Él estuvo presente. Jesús anduvo sobre el mar. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ese era Pedro, totalmente impetuoso, totalmente emocional. Pedro estuvo en la transfiguración. Cuando Jesucristo fue transfigurado,
Seis días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos en el monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, si es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Siempre hablaba de más. Siempre era desubicado. Sigamos con el texto. Pedro declaró que solo en él hay palabra de vida eterna. Después, desde entonces, muchos discípulos volvían atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a los discípulos, incluyendo Pedro: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Yo te pregunto a ti, ¿a quién irás? ¿Dónde encontrarás solución? Solo en Él. Solo en Él. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro el pescador, Pedro el ignorante, recibiendo esa convicción en su corazón. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo. Jesucristo, el Señor, te escogió a ti. La palabra lo dice. No os escogiste ustedes a mí, yo os escogí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y el fruto permanezca. Él nos escogió. Él te escogió a ti, me escogió a mí, porque nos ama. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Como les hablé al principio, él fue el traidor. El diablo es nuestro enemigo. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Reconoce a Jesús como el Cristo. Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué respondió Pedro? Entonces Pedro, tomándolo aparte: Jesús, ven Jesús. Comenzó a reconvenirle el impulsivo Pedro, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. El emocional Pedro, diciéndole al Señor de señores, al Hijo de Dios, al que vino a cumplir la misión de morir por nuestro pecado, diciéndole: está equivocado, Jesús, no te conviene que hagas eso. ¿Qué le respondió Cristo? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ese Pedro fue reprendido por Jesús, diciéndole: Satanás, aléjate de mí. Y le dice una categórica mensaje que también nos incluye a nosotros. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la cosa de los hombres. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? No miramos al autor de la vida, al autor de la creación. Miramos nuestras circunstancias, nuestra dificultad, nuestro problema, y no lo miramos a Él, el autor de la vida. Pedro, siendo impulsivo, cuando Cristo fue arrestado, le cortó la oreja a un soldado. Así era Pedro. Tú no me atrapas a mi Señor. ¡Fa! Le cortó la oreja a un soldado. Y Cristo puso las manos en el soldado y la oreja fue restaurada, vuelta a la normalidad. Jesús expresa su amor a Pedro, que lo negará. Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, el amor de Cristo hacia nosotros. Pero yo, ¿qué ha hecho? ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos. Y responde Jesús: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él ruega por nosotros para que su fe, mi fe, no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Somos zarandeados muchas veces, pero eso aumenta nuestra fe, nuestra seguridad. Y después tenemos testimonio, como contó Freddy, testimonio de fe, de respuesta de Dios. Él le dijo, después de lo que le dijo Cristo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Después de lo que Cristo le confesó: el diablo te ha pedido, pero yo he orado por ti. Sale con esa respuesta. Dispuesto estoy contigo, no, dispuesto estoy de ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Emocional como nosotros. Y él le dijo: Jesús, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que me niegues 3 veces que me conoces. ¿Y sucedió o no sucedió así? Tal como dijo Jesús. Pero él había dicho: yo te voy a seguir hasta la muerte. Como 1 hora después, otro firmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor,
miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En Marcos 26:73, respecto a la misma situación, dice: un poco después, acercándose, los que allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué interesante. Qué interesante. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. La gente te descubre tu manera de hablar. ¿Te ven distinto? ¿Te ven distinto a las otras personas? ¿Tú realmente eres un ejemplo? Hasta la manera de hablar. Recuerden que el maestro estuvo con ellos 3 años y medio. Su forma, su modo, se le fue pegando a Pedro. Hasta hablaba como Jesús. Y era impetuoso. Era emocional. Como nosotros. Después de esa situación, que Pedro le negó y lloró amargamente, encontramos cómo Cristo, cómo la palabra nos enseña, nos muestra el amor de Dios para nosotros. El ángel indica que le digan a Pedro que Jesús ha resucitado, pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como él dijo. No dice, decid a sus discípulos solamente. Dice, decid a sus discípulos y a Pedro, porque él amaba a Pedro. Sabía que Pedro estaba triste. Había traicionado al maestro. Y el ángel le dijo específicamente, dile a Pedro, demostrando el amor que él nos tiene. Al ver la tumba vacía, más a ellos, los discípulos, les parecía una locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Cristo había resucitado. Cristo estaba vivo. Todo lo que hemos conversado con respecto a Pedro es para entrar, de hacerles entender cómo un hombre puede ser cambiado cuando se deja cambiar. Como de otra forma. Vamos a estudiar en el tiempo que me queda. Primera de Pedro. Fue dirigida a los elegidos esparcidos. Su propósito, animar, fortalecer a los hermanos, alimentar al rebaño de Dios. Su palabra clave fue sufrimiento. 15 veces lo dijo. El tema central, la victoria sobre el sufrimiento. Esta carta fue escrita a los cristianos que están pasando por problemas, igual que nosotros. Mensaje central e importante es, tengan esperanza.
1 Juan capítulo 1, versículo 1 dice, Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadonia, Dacia, Asia y Bitinia. Ahora, ¿qué significa expatriados? Expatriado es una persona que se encuentra viviendo en un país diferente al suyo, de origen de manera temporal o definitiva por distintas causas. La palabra expatriado como tal es el participio del verbo expatriar, que significa hacer salir a alguien de su patria o abandonar a una persona a su patria por voluntad propia o debido a las presiones. Este vocablo dice fuera de patria. ¿Cuántos extranjeros hay acá? ¿Qué podríamos decir que son expatriados? ¿Que salieron de su nación? ¿Que nacieron de su patria, salieron por distintas situaciones y hoy día se encuentran con nosotros en este país? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados y a la dispersación en Ponto. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos peregrinos en este lugar. Cada uno de nosotros que estamos acá, estamos transitando por este mundo por un tiempo predeterminado, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Tú y yo tenemos un lugar en los cielos. Los extranjeros que han venido acá y los chilenos que estamos acá tenemos un lugar. Nuestra eternidad. Somos un pueblo. Somos solo una nación. Usted me dirá, yo soy de Haití, yo soy de Bolivia, yo soy argentino, yo soy venezolano, soy colombiano, pero somos solo una nación. Somos un pueblo y uno es nuestro Dios. Somos parte de un mismo cuerpo. Usted puede venir de otro lugar, pero usted es parte de este lugar. Somos parte de un mismo cuerpo. Jesucristo es la cabeza, tú eres el cuerpo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos fueron rescatados de su vana manera de vivir? ¿Cuál recibiste de vuestros padres? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Esto lo escribió Pedro. ¿Cómo ese hombre escribió esto? ¿De dónde sacó esa sabiduría, esa revelación? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciarles las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos juntamente, vivamos en justicia, y porque cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo escribió esto, hermano? ¿Cómo sacó esa sabiduría?
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para que llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vamos a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 6 al 11. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pero ¿cómo es eso? Si a mí me ofenden, ¿cómo? Yo no tengo por qué quedarme humillado. Yo tengo que responder. Si tengo que pelear, tengo que pelear. Si tengo que ofender, tengo que ofender. Si me la dijeron, yo digo dos. Eso es lo que el mundo ofrece. Pero el apóstol Pedro nos enseña: humillaos. Señor, aquí estoy. Pues bajo la poderosa mano de Dios me humillo delante de ti, Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Señor, yo me humillo, y cuando sea el tiempo, tú me vas a exaltar. Me vas a sacar de la situación. Yo me humillo y tú me exaltas, Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando. Es como una mochila que tú cargas, y ahí la tienes. Y te paseas con ella, y te acuestas con ella, y te levantas con ella. Esa mochila pesa, no te deja dormir bien, te mantiene preocupado, irritable, triste, melancólico. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Señor, me despojo. Aquí está mi problema. Aquí está mi dificultad, mi dolor. Toma, Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida. Nos cuida 24/7. Él no descansa. Él no tiene día feriado. Él no se toma licencia. 24/7. Dejando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ustedes y yo. Sed sobrios y velad. Velad, estar atento. Sed sobrio, estar con las antenas puestas, atento, despierto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Usted tiene un adversario? Es el diablo, Satanás. Es su adversario. Yo no soy su adversario. El que está al lado, el vecino, no es su adversario. Su adversario es el diablo, que lo quiere usted destruir. Ese es mi adversario. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león, minúscula, leoncito chiquitito, un gatito, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así anda el diablo, buscando al que está debilitado, buscando para enterrar sus garras sobre él. Y si es posible, matarlo, porque él te odia.
Él te aborrece porque tú eres hijo de Dios, hija de Dios. El cual resistid, firmes en la fe. Resistid. Cuando usted está en el mar, está dentro del agua y viene la ola, y la ola es alta, usted se para y viene la ola y resiste la ola y la ola pasa. Si usted no está firme, esa ola lo pesca y lo tira dando vuelta y hay que ir a la arena todo sucio, hasta con heridas, porque no pudo resistir. El cual resistí firmes en la fe, no son tus fuerzas, no es lo que tú eres, es la fe que tú tienes, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted me dice, no Álvaro, yo lo que vivo no lo vive nadie más. La palabra dice que lo mismo que le sucede a usted le está pasando a otro hermano, ya sea aquí en Santiago, en otra ciudad, en otro país. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sigamos. Y vamos al pasaje con que entramos. Mas al Dios de toda gracia, su gracia para con nosotros. Ese favor inmerecido. La gracia es el favor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa gracia fue derramada sobre nosotros, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos llamó. Pasado. Significa que tú tienes un lugar destinado para ti, para tu familia si conoce al Señor, que está en los cielos. Él nos llamó. Es como que diga en estos momentos Jesucristo y diga, Álvaro, te llamo. Álvaro, te llamo a mi gloria eterna. Yo tengo una ciudadanía eterna. Tengo un destino eterno. Están los cielos. Es mi destino. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. La palabra es sencilla, simple, pero clara. Ningún padecimiento es eterno. Nunca es para siempre. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Si usted está sufriendo, es un poco de tiempo. Es así. Pasará. Terminará. Se acabará. Y lo recordará como pasado y dirá, gracias Señor, porque soporté la prueba. Gracias Señor. El rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Jesucristo compró paz para mí en su muerte. Redimir significa liberar a una persona de una obligación, de un dolor, de una situación penosa. Conseguir libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante un pago, un precio. ¿Cuál fue el precio de mi Señor? Su muerte. Cristo nos redimió del pecado original. Ese fue el pago por nosotros. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué va a suceder? Él mismo. ¿Quién? ¿Quién? Él mismo, Cristo, el Señor de señores, Él mismo
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo. Él mismo. Perfeccionar, acabar una obra por completo con el mayor grado de perfección, hacer una cosa mejor o más perfecta, afirmar, hacer que una cosa esté segura o firme, dar una cosa por cierta, adquirir mayor seguridad, consolidar, apoyarse en una cosa para mantenerse firme, agarrándose, fortalecer, dar fuerza a algo o a alguien, ejercer resistencia a algo, que no sea fácil de desplazarlo, ir de menos a más. Establecer significa en que permite estar de pie, seguro, sólido, firme, estar inmóvil, mantenerse firme, resistir. Cuando Cristo dice que cuando tú pases por el valle de sombra de muerte y pases y salgas adelante, Él mismo te perfeccionará. Él mismo te afirmará. Él mismo te fortalecerá y te establecerá para su gloria, para su honra. Y remata diciendo, después de todo esto, después de todo esto, después de echar toda ansiedad sobre Él, de ser sobrios y velad, porque el diablo anda como león rugiente, resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van repitiendo en todas partes, mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Solo a Él. Él se merece la alabanza. Él se merece la honra. Lo que tú estás padeciendo por un poco de tiempo se va a acabar. Va a terminar. Y después que acabe todo, Él te va a perfeccionar. Te va a firmar. Te va a fortalecer y te va a establecer. Y después que todo esto suceda, y durante este momento, y más adelante, tú podrás decir, a Él sea la gloria. El imperio por los siglos de los siglos. ¿A quién más podemos ir si solo en Él hay palabra de vida eterna? ¿A quién más podemos ir? ¿A quién puedes ir tú? ¿Al psicólogo? ¿Al psiquiatra? Solo a Él. Él es nuestro descanso. Él es nuestra confianza. Él es nuestra esperanza. Dios ha sido maravilloso conmigo. Lo que yo hablo acá es lo que sucede en nuestras vidas. Todo lo que vivimos acá, tú y yo lo vivimos.